Hola a todos y a todas. Bienvenidos al curso de plantas de tratamiento de agua. Mi nombre es Margarita Hernández y seré la tutora de la primera parte de este curso durante el primer módulo que corresponde a agua potable. Bueno, durante siglos la calidad del agua no fue considerada como un factor restrictivo. Históricamente, el agua pura era aquella agua que es limpia, que era clara, que tenía un buen sabor y no tenía olor. ¿Listo? Las personas aún no relacionaban el agua impura con las enfermedades y no existían tecnologías para reconocer que la estética agradable no es garantía de la ausencia de microorganismos adversos a la salud y que posiblemente se encontraban otras sustancias químicas perjudiciales para la salud. Uno de los tratamientos más antiguos y eficaces era precisamente hervir el agua. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, esta técnica estaba restringida a solamente unidades habitacionales. A partir de los años 1800 se empezaron a utilizar otras técnicas de tratamiento que se orientaban a mejorar el aspecto estético del agua, eh, entre otros, por ejemplo, eliminar el olor y mejorar el sabor. Pero el avance del conocimiento dio lugar al tratamiento del agua con el propósito de la protección de la salud humana y el cuidado de los ecosistemas. ¿Listo? Entonces es a partir de esta pequeña introducción que vamos a ir recopilando algunos hechos históricos para llegar a cómo ha sido la evolución del tratamiento del agua. Vamos a empezar más o menos en los años 4000 antes de Cristo, donde se datan algunos escritos antiguos que recomendaban métodos de tratamiento de agua. ¿Listo? ¿Y qué era lo que recomendaban? Pues que el agua impura fuera purificada por el calentamiento del fuego o del sol. Años después, en los años 1500 Cristo, los egipcios usaban el sulfato de aluminio para la remoción del material en suspensión en el agua o incluso utilizando métodos de sedimentación. Se ha encontrado que en algunas tumbas de mandatarios de esa época se describían los equipos que utilizaban para tal fin. Luego, casi 7 siglos antes de la era cristiana, fueron construidos los primeros acueductos, túneles y cisternas en Jerusalén para la conducción, la reserva y posteriormente la distribución del agua. Luego, más o menos en los años 400 antes de Cristo, empezó a conocerse eh, la metodología o el concepto más bien de la desalación. ¿Listo? Desalación del agua, que básicamente es el proceso tecnológico que hace posible la eliminación de sales minerales del agua para convertirla en agua sin exceso de sales o como comúnmente se conoce como agua dulce. Luego, en el siglo primero después de Cristo, se propuso el uso de coral triturado.
¿listo? Que colocaban en sacos, los sumergían en agua con sabor desagradable y provocaba o esto generaba que se removiera el olor debido a la presencia de estas sales minerales. Luego vamos al siglo XVIII, en donde se empezaron a registrar las primeras observaciones de microorganismos con lupa, ¿listo? Que pues lo que comúnmente conocemos como un microscopio simple. Entonces, en ese mismo tiempo, también se presentó frente a varias instituciones académicas de ciencia en Francia un plano proponiendo que cada residencia tuviera un filtro de arena y una cisterna para colectar agua lluvia. Más o menos en el siglo XIX es donde se consiguen como los mayores avances en materia de tratamiento de agua, porque se empezaron a instalar los primeros filtros lentos de arena en Londres. También apareció Louis Pasteur, quien propone la teoría de que las enfermedades son causadas por los microorganismos. Por otro lado, en Estados Unidos se comienza a construir el primer filtro de arena con el propósito de reducir el número de muertes de la población o de ciertas poblaciones que fueron abastecidas por el río Lawrence, que se queda ubicado en la parte norte de este país, en el estado de Massachusetts, el cual es uno de los lugares que em, primeramente fueron colonizados por los ingleses. Luego llegamos al siglo XX. En este siglo XX se empezó a utilizar un sistema de abastecimiento de agua clorada en Bélgica. En Estados Unidos se comienzan a aplicar un proceso de ablandamiento utilizando hierro y cal al agua que fue captada por el río Mississippi. ¿Listo? Más adelante vamos a ver que el ablandamiento del agua es una técnica que sirve para eliminar iones que hacen parte o que hacen, perdón, al agua que es dura, ¿listo? Que tenga una alta dureza. Y pues esta dureza en la mayoría de los casos se debe a la presencia de iones de calcio y magnesio. También en los primeros años de ese siglo se comienzan a utilizar por primera vez el ozono como como método desinfectante en el agua en Francia. Y más o menos en los años 1442, en Estados Unidos se empieza a adoptar el primer patrón de calidad de agua para, eh, para verificar la calidad de esta misma en el abastecimiento de una población. Hasta el siglo XX no habían patrones de calidad de agua potable. En los Estados Unidos, en la década de 1980, los servicios de salud pública de los Estados Unidos propuso casi como un esfuerzo corporativo para padronizar los ensayos bacteriológicos, evolucionando así a la creación de la primera edición del estándar métodos. ¿Listo? Este es un libro, la Biblia de todo esto que tiene que ver con la verificación de las calidades del agua. ¿Listo? En este estándar métodos es donde precisamente están
em, se mencionan con mucho detalle todas los ensayos que se deben llevar a cabo para evaluar la calidad del agua. ¿Listo? Entonces, tanto para el agua potable como para el agua residual. En estos momentos estamos en la edición número 22, ¿listo? Pero esto es muy importante, ¿listo? Porque cuando ustedes van a, no sé, están en el proceso de diseño, les adjudicaron un proyecto de plantas de tratamiento de agua. Lo primero que se debe hacer es, por supuesto, conocer la calidad del agua. Pero entonces para conocerla, ustedes deben, ustedes mismos o también subcontratan un laboratorio que les hagan esa verificación, ese reporte de calidad de agua. Y ellos, por supuesto, deben decirles y deben garantizarles que ese reporte de calidad de agua, todos esos ensayos que se realizaron, están basados en el estándar métodos. ¿Listo? Muy bien. Bueno, algo que debemos tener en cuenta es que el tratamiento del agua envuelve el empleo de diferentes operaciones, operaciones unitarias y procesos. ¿Listo? Cuando uno habla de operaciones unitarias, generalmente hace referencia a tratamientos físicos y cuando se habla de procesos, hace referencia a tratamientos químicos. ¿Listo? El tratamiento del agua potable está, como les decía, constituido por operaciones físicas y procesos químicos. ¿Para qué? Para adecuar el agua de diferentes fuentes de captación a los patrones de calidad definidos por los organismos de salud y las agencias regulatorias. Las exigencias de calidad de agua han evolucionado continuamente, acompañado, por supuesto, de un avance científico y tecnológico. Los patrones de calidad de agua son cada vez más exigentes. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, el tratamiento de agua tenía como objetivo central la clarificación y la remoción de organismos patógenos. Por tanto, en torno a esta perspectiva, fueron desarrolladas técnicas que aún se siguen utilizando, pero son muy limitantes en términos de remoción de ciertos contaminantes. Sin embargo, a partir de la década de los 60 y de los 70, el desarrollo agrícola y el desarrollo industrial impuso una intensa producción en el uso de nuevas sustancias químicas que, por supuesto, diluidas en el agua residual, se conocen como sustancias recalcitrantes. ¿Listo? ¿A qué hace referencia las sustancias recalcitrantes? Son sustancias que no se biodegradan. ¿Listo? Y por supuesto, entre estas podemos encontrar agrotóxicos y fármacos. También eh, empieza a hacer presencia eh, sustancias que se conocen como xenobióticas. ¿Listo? Que estas hacen referencia a sustancias relacionadas con hormonas sintéticas, que ninguna de estas, por supuesto, son de fácil remoción con los procesos convencionales que incluso tenemos aún en muchas de nuestras plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de agua residual. Por eso, esta situación ha influenciado
en la búsqueda y en el empleo de nuevas técnicas de tratamiento más específicas y algunas veces mucho más complejas. De esa forma, tecnologías convencionales de tratamiento que buscan, por ejemplo, la clarificación y la desinfección del agua han sido mejoradas. ¿Listo? Hasta el momento, mm, todo lo que se hace en cuestión de diseño de plantas de tratamiento, no todo está dicho por ahora. Hay muchas cosas que hay que ver para lo que se viene en un futuro. ¿Listo? Y para lo que se está presentando ahora mismo. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, en términos de desinfección del agua, hay muchas técnicas que han sido mejoradas, además del empleo de nuevas formas de desinfectar, precisamente porque el uso convencional, por ejemplo, del cloro en agua puede llegar a ser perjudicial si se aplica sobre agua que no ha sido eficientemente descontaminada. Si esto llegara a ocurrir, que digamos, yo no tengo un buen proceso, si mi proceso de filtración, de sedimentación no está funcionando bien y yo aplico cloro sobre el agua, pues estos comienzan a formar en el agua sustancias conocidas como DBPs o SPDs, que son las siglas en español de subproductos de la desinfección. ¿Listo? ¿Y cuáles son esos productos, subproductos de la desinfección? Los más conocidos son los trialometanos, que son sustancias cancerígenas como el clorobenceno o incluso se empiezan a formar otras sustancias conocidas como MX, que también es cancerígeno y mutagénico. Entonces, en paralelo, el desafío de la remoción de sustancias químicas y más recientemente de microcontaminantes, conocidos en estos momentos como contaminantes emergentes, ha impulsado a seguir con el desarrollo de nuevas técnicas de tratamiento. Gracias por haber llegado al final de este video. Ojalá les haya gustado el contenido de este y hayan podido encontrar información útil no solo para este curso, sino también para su vida profesional. No olviden seguir consultando la biblioteca del curso y demás material de apoyo que se encuentra en el aula virtual. ¡Nos vemos!